Bueno, a mí me toca hablar de un tema que en realidad es un tema muy complejo y es un tema que puede tener muchas rutas para abordar, que es la importancia de la metodología en la tradición sociológica. La sociología es un discurso bastante complejo, quizás ese es uno de sus problemas a veces para enseñar, es realmente quizá uno de los saberes más complejos en el mundo moderno, porque además pretende explicar algo que es quizá lo más complejo, que es explicarnos a nosotros mismos, la organización social. Y explicar esto de la importancia de la metodología es también recorrer un camino bastante complejo en la historia de la sociología, recorrer un camino en el que la relación con la metodología fue desde el principio una relación muy importante, una relación que partía del propio origen, de la propia naturaleza de la sociología, la importancia que tenía que tener la metodología para la construcción de su propia identidad, para la construcción de su propio espacio. La sociología ha tenido varias resurrecciones, varios renacimientos, varias épocas. Y esas épocas, además de las diferencias teóricas y de escuelas y todas estas cosas, y esas épocas tienen mucho que ver tanto cómo se pensaba a sí misma la sociología, como también, y quizá en paralelo, con la misma idea del método y la misma comprensión y el papel que el método y la metodología jugaron en la construcción de este discurso sociológico. La sociología ve al método como la forma de construir una identidad diferente, de construirse como un saber nuevo. Un saber que además tiene como una característica muy importante la ruptura con la filosofía. Al principio aparece como ruptura contra la filosofía y la ilustración, pero en realidad a lo largo de los sociólogos de la primera generación y los sociólogos de la siguiente generación y hasta hoy en día se establece una tensión muy fuerte con la filosofía. Una tensión que aparece como crítica a la filosofía de la historia, crítica a la filosofía política clásica y a la teoría del contrato, crítica a la idea de que la historia puede tener un fin, la idea de que los sujetos pueden ser definidos a priorísticamente como constituyentes de la sociedad, que tanto sus cualidades intelectuales, sus cualidades mentales, su conciencia en el sentido clásico, filosófico, es un a priori. Todos estos son temas que la sociología enfrenta desde el principio y que intenta construir su discurso y su identidad precisamente en rompimiento con ese tipo de elementos. Aunque aparezca, hay que decir que la relación con la filosofía, aunque es un dato característico, el de la ruptura, es algo que muchos sociólogos han dicho, Nisbet, mucha gente lo han dicho, Adorno lo ha dicho, lo ha dicho Luhmann, mucha gente lo ha dicho, no es algo así que muy novedoso. Efectivamente, la sociología tiene una relación compleja con la ilustración. Y en esta situación de construir su identidad, la sociología se plantea, hay dos cuestiones en la misma, de reconocerse y pensarse como un nuevo discurso, como un discurso típicamente moderno. La sociología enfrenta dos problemas que van de la mano, pero que dan lugar a dos tipos de problemas en el terreno del conocimiento. Uno, en la ruptura con la filosofía, da lugar a una discusión sobre el método y sobre la metodología. Y otra, como producto históricamente nuevo, algo que ya había pasado entre Hegel y Kant, por cierto, antes, pero que en la sociología aparece de manera más radical. Hay un problema de sociología del conocimiento y de historia del conocimiento. Un problema con respecto a el hecho de ser un producto históricamente nuevo. Hegel ya se lo había cuestionado Kant cuando había cuestionado la idea de que, por un lado, Kant planteaba el problema de las condiciones universales de validez del conocimiento, ¿no?
el problema de la trascendentalidad del conocimiento. Y por el otro lado, la misma idea kantiana de que esto era un producto de la Ilustración, un producto nuevo de la modernidad. Entonces allá había una tensión que Hegel le hace ver, ¿no? Entonces, por un lado es la única forma de conocer y por el otro lado es una forma completamente nueva. Se plantea Hegel. Bueno, esta idea es una idea también muy importante para la sociología. Menciono esto, voy a regresar al tema, porque sobre todo en los años 60, particularmente en la tradición de la filosofía de la ciencia, muchos empezaron a hablar del modelo fuerte de la sociología del conocimiento como si esto hubiera sido novedoso en la sociología. Digamos, no quiero decir que no sean novedosos los autores que participaron en este debate, pero lo cierto es que ese tema no era novedoso para la sociología, porque está en su propio origen. Ese problema entre validez y las condiciones, las circunstancias sociales, el tiempo y el lugar en que se enuncia el discurso. Ese es un tema que ya estaba presente desde el principio en la sociología, en sus primeros balbuceos. De tal suerte que pues estos dos elementos que van de la mano, la idea es de plantearse como un discurso nuevo frente a la filosofía de la Ilustración, y la idea misma de que al plantearse como un discurso nuevo, el problema no solamente es epistémico y metodológico, sino también es un problema de autocomprensión histórica, marcarán mucho del manejo que la sociología hará del método y del papel de la metodología en la construcción de las ciencias sociales. Hay que decir una cosa que es muy importante. La sociología es una hija de la Ilustración, pero también es una especie de hija desencantada de los resultados de la Revolución. En cierta medida es un discurso crítico, en buena medida, de lo que aparecía como los productos de la Ilustración. Y en general la sociología siempre ha sido un discurso crítico de la modernidad, aunque también es una hija de la modernidad. Es pura modernidad, pero al mismo tiempo es un discurso crítico de la modernidad. Siempre lo ha sido. Siempre lo vieron como las promesas no cumplidas. No solo Marx, ¿no? Durkheim, Weber, ¿no? El problema de la jaula de hierro, el problema de la anomia. En general, la sociología se planteó siempre como un discurso que se veía, es ilustrado porque apuesta a la razón y de hecho concretamente a la ciencia, pero al mismo tiempo es un discurso que, y esa es la forma en que plantea su ruptura con la filosofía. Esto es muy claro en Comte, ¿no? O sea, la diferencia entre la etapa metafísica y la etapa teológica, pero también es muy claro en Marx, y es muy claro en casi todos los sociólogos que vendrán después, ¿no? Bueno, esta idea de este problema de ser un producto de la modernidad, un producto claramente moderno, y de plantearse como un producto claramente moderno, ¿no? En ese sentido, es decir, ahora hay que hablar de la ciencia y no de las teorías del contrato, hay que hablar de la ciencia, hay que hablar de los hechos sociales, de la realidad fáctica del mundo social, no hay que hablar de las especulaciones, de las esencias abstractas, decía Comte, ¿no? Pero también Marx se burla de la teoría del contrato, de las teorías del Estado, de la misma idea de una filosofía de la historia, aunque en Marx está esto siempre entremezclado. Bueno, a la sociología, desde el punto de vista metodológico, me parece que desde sus orígenes hasta hoy, un tema que es fundamental es eso, que yo puse ahí la presión de la realidad, pero la verdad es que estoy viéndome sesgado, quizá para tratar de ser muy objetivo y no tomar partido. Uno debería decir la capacidad de comprender específicamente el fenómeno social. Ese es el problema que la sociología tratará de ver como su elemento fundamental. Las largas discusiones sobre el método, sea en el terreno de la acción, sea la discusión sobre el sistema o estructura, etc., son discusiones que sean los problemas de la inferencia estadística, en todos ellos hay un problema con respecto, hay que lidiar con una realidad compleja, huidiza, a la que hay que crear o construir determinados criterios metódicos, determinados instrumentos, ¿no? O determinados supuestos ontológicos
dependiendo de los caminos que se sigan, hay que manejar esto de manera que se pueda dar cuenta de ese fenómeno social. Y por esa razón, desde sus primeros pasos, surge ya una ambivalencia en el concepto de método y de metodología. Por un lado, surge lo que algunos han llamado hoy en día el instrumentalismo, o una posición instrumentalista. Por instrumentalismo se entiende todo el positivismo y lo que viene después, y básicamente las metodologías y los instrumentos que pueden existir inductivos o con pretensiones de inducción o con pretensiones de generalización de fenómenos sociales, mediciones, cálculos de probabilidades, etc. En fin, es una larga lista de elementos que en general hoy se agrupan en el tema del instrumentalismo. Hoy te voy a explicar por qué lo del instrumentalismo. Y por el otro lado, hay una posición realista. Y esto se ve desde la posición kantiana y desde la posición marxista, porque desde el punto de vista kantiano, lo que está haciendo es siendo heredero del planteamiento de Hume sobre la idea de que la causalidad es un problema de experiencia, de que la causalidad no es evidente el concepto, de que existe una dicotomía insalvable entre los juicios analíticos a priori y los juicios sintéticos a posteriori. Esta problemática es la que hace que Comte hable de la etapa positiva como una etapa que critica a la filosofía como preocupada por esencias abstractas, ¿no?, especulativa, metafísica, y a la sociología como una ciencia preocupada por relaciones entre fenómenos. Es el problema de la causalidad y de la relación causal como relaciones fenoménicas. Por su parte, Marx y el materialismo de Marx es una lucha constante por tratar de fundar un conocimiento de la realidad, pero sin prescindir de ciertos supuestos ontológicos. De hecho, en una buena medida, de una serie, podríamos llamar de una cierta antropología, aunque es una antropología que no plantea nada específico del ser humano más que el trabajo como la condición de su producción y autoproducción, de la producción y de relación del mundo natural y material con el sujeto. El sujeto, a través del trabajo, hace la historia, se autoproduce y reproduce, se transforma y transforma su mundo, ¿no? Es como muchos filósofos marxistas lo llamaban, protoforma de la praxis. Esta idea es una idea muy importante porque en el fondo ya encierra mucho de lo que será la discusión en el terreno realista, esa relación causal del sujeto sobre el mundo y también del mundo sobre el sujeto. Este es un problema que aparece ya desde sus orígenes. Ahora, hablando de la parte de la dimensión instrumentalista, a mí me parece que la dimensión instrumentalista fue muy importante, sobre todo para el proceso de institucionalización y profesionalización de la sociología. Digamos, desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Esta concepción fue fundamental para dar un gran giro. Los precursores de la sociología, en el fondo, no pretendieron hacer un discurso académico, no pensaban que íbamos a estar aquí, ¿no? En el fondo, a pesar de que su discurso es un discurso contra la filosofía, se parece más a la filosofía y a la ideología política que a lo que hoy podría ser la sociología como profesión, como discurso académico. En el fondo, la mayoría de los sociólogos, la mayoría de los filósofos del siglo XIX veían a la ciencia más como un discurso político. En realidad, Francia en ese momento estaba más metida, las academias francesas eran más un instrumento político que un instrumento realmente para la construcción de un mundo académico. El proceso de transformación ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Hay muchas cosas que tienen que ver con esto, incluso institucionales, incluso la herencia alemana y la transformación de la currícula alemana y de la organización tradicional de la universidad, muchas cosas que seguramente ustedes saben, y que tienen mucho que ver en la transformación de los saberes, ¿no? Los saberes se van
se van surgiendo áreas de conocimiento que se autonomizan, que construyen objetos abstractos, etcétera. La anatomía se separa de la fisiología, va surgiendo en el mismo campo de la química, diferentes ámbitos, en la física, etcétera, y van surgiendo objetos abstractos de conocimiento, y ese es un contexto en el que se da el proceso de transformación de la sociología en discurso académico, en un discurso profesional. Pero desde el punto de vista del método, hay dos elementos fundamentales que quizás están mejor reflejados en Max Weber, que es, por un lado, la separación de juicios de hecho y juicios de valor, y la otra que lo acompaña y que es una consecuencia natural, la idea de que no hay, de que la sociología no funda la política ni la política funda a la ciencia. Esto lo que quiere decir es que no es que los sociólogos puedan ser, como a veces se le imputó a Max Weber, puedan prescindir de sus ideologías. No, Max Weber no está diciendo eso, y en la ciencia como vocación es muy claro que no está diciendo eso. Lo que Max Weber está diciendo es que los criterios por los cuales, yo digo, podemos tener posiciones políticas diferentes, podemos tener intereses de conocimiento diferentes, podemos interesarnos en un mismo fenómeno desde perspectivas diferentes, pero el tipo de conocimiento, cómo lo construimos y fundamentamos, tiene que ser un conocimiento que tenga ya una dimensión intersubjetiva. Ese es un ejemplo que pone Max Weber, por cierto, en la ciencia como vocación, ¿no? La perspectiva que pueden tener diferentes sociólogos sobre el papel de la religión en la historia puede ser completamente diferente, pero la forma en que eso se justifica, se valida, debe servir para que otro más pueda considerar que estos juicios son válidos. Es un problema de fundamentación, no es un problema de posición. Y la política tiene su forma de legitimación, de fundación diferente. Esto es muy importante porque la sociología en ese sentido se anticipaba en buena medida a lo que después vendría a ser las teorías del método y la filosofía de la ciencia, por ejemplo. El caso más típico, Karl Popper, porque en el fondo ya Max Weber estaba viendo el problema de la metodología como un problema de intersubjetividad, y no como un problema simplemente de aprehensión de un fenómeno, de aprehensión de la realidad. Lo que más tarde Popper enfatizaría, y quizá incluso el positivismo de Berlín diría también, ¿no?, la distinción entre el empirismo criterial y el empirismo psicológico. Estas distinciones eran distinciones que fueron abonando el camino para una concepción del conocimiento más como un conocimiento interpares, como un conocimiento de especialistas, como un conocimiento en el que el problema del método es un problema para poder justificar frente a mis pares lo que estoy afirmando, que establezca condiciones de intersubjetividad. Bueno, en esta historia, en la que, bueno, el caso de Max Weber es muy importante, sin embargo hay toda una trayectoria que tanto viene por la tradición del empirismo como por la tradición, y las dos son fenómenos instrumentalistas, y que tiene que ver incluso en el caso alemán con la larga discusión desde Dilthey de una crítica a la razón histórica, de si es posible establecer algo equivalente a la razón pura en el terreno de la historia y del mundo cultural, etc., y que terminará precisamente en el planteamiento tanto de Max Weber como de Durkheim. En los dos casos, lo que separa a Max Weber de toda la discusión filosófica y ontológica previa con respecto al método de las ciencias sociales en el ámbito alemán, y lo que distingue a Durkheim también de las ciencias sociales que se disputaban. Sobre Durkheim hay un gran debate, porque hay quienes confrontan las formas elementales de la vida religiosa con las reglas del método sociológico y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que las reglas del método sociológico las escribió Durkheim. No solamente escribió esas reglas, sino que hizo una investigación sobre suicidio siguiendo esos presupuestos metodológicos. Y algo muy importante, fue muy importante para la institucionalización de la sociología, sobre todo en Estados Unidos. No hay que olvidar que la sociología sufrió un fuerte golpe con las guerras en Europa, pero todo eso sin duda fue muy importante para la sociología empírica americana. En el fondo, lo que hace Durkheim,
y a su manera Max Weber, rápidamente, porque no me quiero detener demasiado en esto. Es un viejo tema. Lo que hace Hume en su cuestionamiento es poner en crisis la idea de que existe un método experimental. Él no estaba pensando en las ciencias sociales, estaba cuestionando el conocimiento como tal. Y estaba cuestionando la idea de que es posible establecer, mediante cierto tipo de criterios empíricos, leyes generales. Y si es posible manipular la realidad para establecer, manipular los fenómenos, operar las causalidades de manera que nos permitan confirmar que A es la causa de B o X es la causa de Y. ¿No? Esta es la idea que estaba en juego. Y lo que vino en el siglo XIX, curiosamente por gente de las ciencias sociales muy brillante como John Stuart Mill y su sistema de la lógica, y más tarde por Durkheim, fueron soluciones a ese problema. Y curiosamente soluciones a ese problema que tenían tanto una consecuencia en el ámbito de la lógica y de la teoría del método, y al mismo tiempo una consecuencia dentro de la ciencia social. Quizá ha habido dos modelos que han sido fundamentales en toda esta línea instrumentalista para la sociología. No sé si para otros campos de la ciencia, pero fueron importantes para la sociología. Una es el planteamiento del sistema de la lógica de Mill, y otro posterior es el del positivismo lógico y los problemas que planteó el positivismo lógico, y que todavía eran problemas de metodología. Muchos manuales de metodología, la personalización de conceptos y todas estas cosas que fueron muy importantes, y que se escribieron muchos manuales de metodología sobre esto. Esto estaba realmente asentado en el proyecto del positivismo lógico. En el caso de Durkheim y de Mill, el problema está planteado, digamos que el problema, por eso lo separé desde el principio. El problema es un problema que plantea Hume. ¿Cómo yo puedo decir que, si yo todos los días veo que sale el sol, cómo puedo decir que mañana va a salir el sol? ¿En base a qué experiencia yo puedo generalizar? ¿En base a qué supuestos yo puedo generalizar? Nada más que bajo un supuesto que no está en las observaciones de mi experiencia, que es un supuesto ontológico sobre la regularidad del universo. Es decir, al final de cuentas hay algo, ¿no?, que después en las teorías del método y todas estas cosas se manejaría como el problema del ceteris paribus, si todo lo demás permanece constante, una serie de cosas. Pero ese es el problema que estaba detrás de esto. Lo que hace Mill, lo digo muy rápidamente, es decir, el método científico no es el que quiere repetir sucesivamente un mismo fenómeno. El método científico es el que quiere encontrar la causa eficiente. De tal manera que si yo sé que la causa de A es X, la causa de B es Y, pues entonces puedo saber que la causa de C es Z. Bueno, es un proceso selectivo, lo que ya se conocía, pero que Mill tomó como punto de partida fundamental, la inducción eliminatoria versus la inducción enumerativa. Eso es lo que está en el último capítulo, el sexto capítulo de las reglas del método sociológico. Y todo lo que hace Durkheim es construir el objeto de la sociología y construir cómo podrían ser planteados los problemas sociales, además como un recurso heurístico, aunque él usa esa expresión, lo usa Max Weber, como un recurso heurístico para precisamente poder establecer criterios de prueba. Y el método que usa de los cuatro que plantea Mill es el método de las variaciones concomitantes, es decir, el análisis estadístico. La inferencia estadística como un criterio para precisamente poder trabajar esto. Lo importante de Durkheim y Weber y de muchos otros sociólogos que acompañaron estas discusiones es precisamente que allí el tema de la metodología se vuelve realmente un discurso de carácter académico. Junto con esto, el positivismo lógico también jugó un papel muy importante en el proceso de institucionalización de la sociología. Y fue muy importante porque el monismo metodológico, que ya venía desde antes, pero que el positivismo lo plantea como en el lenguaje moderno. Hay mucha gente que cree que la transdisciplina se inventó ayer o hace 15 años. No, en realidad en la Enciclopedia de la Ciencia Unificada
ya se habla de interdisciplina y se habla de todo esto como un proyecto, precisamente el proyecto de la ciencia unificada, la idea de un lenguaje empírico, que primero era fenomenológico y después era un lenguaje fisicalista. En realidad, lo que estaba proponiendo es que todas las ciencias podían ser planteadas dentro de una misma estructura lógico-formal, una lógica matemática, una lógica de primer orden, y al mismo tiempo dentro de un mismo lenguaje, que era un lenguaje empírico válido para todos. Esa era la idea. De hecho, en el texto de Ayer del positivismo lógico, recoge un texto de Carnap y un texto de Schlick sobre, uno se llama Psicología en el lenguaje fisicalista de Carnap, y no sé si es Schlick o no, era el de la sociología en el lenguaje fisicalista, que es la idea de que se puede trabajar cualquier campo de la ciencia y convertirlo en una ciencia, y convertirlo a ese lenguaje y a esos instrumentos de formalización. Esto hacía efectivamente que la sociología y que cualquier campo de conocimiento con cierta legitimidad en el mundo académico, evidentemente tuviera un reconocimiento en el sentido de que puede ser igual que la física. A lo mejor había un problema de tiempo, como en los años 40 y 50 se decía, para alcanzar ese nivel, pero al final de cuentas la sociología podía llegar a este estatuto, y esto, con eso se consolidaba más el problema, este asunto. Al mismo tiempo, el tema del lenguaje fisicalista y el tema de la inducción se trabajó, digamos, no tardíamente, pero ya por ahí de los años 40 por parte de Carnap, y lo que hacía era plantear el hecho, es muy largo detenerse, el lenguaje fisicalista lo que pretendía es describir estados de cosas en el mundo y después establecer probabilidades de la ocurrencia de esos estados de cosas en el mundo. Pero al transformar la idea de ley científica en probabilidades, también se aproximaba mucho de lo que hacía la sociología empírica, sobre todo en los Estados Unidos. Y esto fue, digamos, elementos muy importantes para la construcción y legitimación de la sociología como discurso profesional, como discurso científico, y particularmente en el mundo de los Estados Unidos. Lo cierto es que la sociología se institucionalizó realmente, como hoy la conocemos, básicamente en los Estados Unidos, por lo que mencioné. Las situaciones políticas e institucionales en Europa eran muy complicadas para hacerlo. Bueno, esto con respecto al instrumentalismo. Este modelo y esta idea de institucionalización y desarrollo de la sociología, y esta idea del método, y la idea de que puede haber una teoría normativa de la ciencia, y la idea de que podía, por lo tanto, establecerse criterios de verdad o de validez para todo el conocimiento, es una idea que entra en crisis a mediados de los años 50. Y básicamente se da curiosamente en muchos ámbitos, casi al mismo tiempo. Mills y Gulner en los Estados Unidos, Adorno y Popper al principio, aunque en realidad Adorno ahí no le da mucha pelea a Popper, pero después llega Habermas y polemiza, y después polemiza con Hans Albert, Peter Winch en Inglaterra, en fin, que retoma las reflexiones de la filosofía del lenguaje ordinario de Oxford y del pensamiento de Wittgenstein, y empieza a ver una verdadera efervescencia de crítica, donde aparece lo que quizá hoy es casi un lugar común, ¿no? La idea de que no son ideológicamente neutras las ciencias sociales, la idea de que las ciencias sociales se enuncian desde determinados horizontes geográficos e históricos, desde una posición se enuncian las ciencias sociales, y la ciencia en general, además. Mills sostiene, el mismo Kuhn, en su crítica al Congreso de Filosofía de Londres de 1965, fue un momento clave, cuestiona la idea incluso de que pueda haber un criterio metódico que incluso pueda falsear una teoría, por ejemplo, y la verdad es que, al menos históricamente, para no entrar ahorita en un debate de fondo, pero al menos históricamente Kuhn tenía razón, digamos, ¿no? El surgimiento de la teoría de la relatividad no fue porque se falseó la teoría de la gravitación universal, ¿no? No llegó un físico y dijo, bajo estos supuestos demuestro que la teoría de la gravitación universal es falsa, y en eso tenía razón Kuhn, y cuestiona la idea
incluso que dentro de una teoría, la transición de una teoría a otra pueda ser realmente bajo criterios metódicos. De tal manera que la teoría del método y la idea de que existe que puede existir algún criterio normativo que pueda decidir entre ciencia y no ciencia, entre verdadero y falso, pues se desploma. Y para la sociología, bueno, y el último tema que fue importante, porque también en plan redefine, yo no me metí con lo de Max Weber, pero ya lo dejamos, ¿no? Ya nos expliqué lo de la comprensión explicativa, por qué también se vuelve instrumentalista Max Weber y abandona, y usa la comprensión, pero no en el sentido de las tradiciones alemanas, ¿no? Sino que Max Weber lo que usa, se mete al tema de la causalidad y usa un modelo de acción social. Esto es muy importante porque lo que hoy se conoce como elecciones relacionales tiene mucho que ver con eso, incluso el individualismo metodológico, porque dice que hoy lo manejan Elster y todos ellos, y James Coleman y todos ellos, está esbozado en la economía y sociedad. Bueno, en fin. Lo cierto es que el último gran debate es el debate sobre la crítica de las ideologías con Gadamer y Habermas. Y esos debates plantean una serie de problemas para la sociología, donde el tema del método queda inserto en el problema de las posiciones teóricas, ideológicas, etc. Incluso el propio Habermas, al tratar de defender una teoría de la racionalidad que pudiera ser una crítica sistemática, como le llamaba él entonces, de las distorsiones sistemáticas de la comunicación, termina siendo incluso abandonada por el propio Habermas más tarde, y en la que quizá Gadamer gana ese debate, ¿no? Diciendo, en realidad, puedes decir lo que quieras sobre la crítica de las ideologías y la psicología y la neurosis, lo que tú quieras, de todas maneras, el horizonte del presente siempre es un horizonte sobre el cual se interpreta el mundo y la historia. Bueno, de ahí surge algo que Juan mencionaba a propósito de Giddens, ¿no? Una crítica, un giro hermenéutico muy importante en la sociología. No es lo único que estaba y que ha estado presente en la sociología, pero sin duda se vuelve un tema dominante, el giro hermenéutico, un giro en el que Bourdieu, Giddens, el propio Habermas y muchos más seguidores de ellos, discípulos de la tradición fenomenológica que arriba por Schutz hacia los Estados Unidos, las diferentes generaciones de las escuelas americanas, del interaccionismo simbólico, etcétera, etcétera, dan un giro al tema del método y al tema y al papel y la forma de entender la sociología, y el problema del método se convierte en un problema que se va diluyendo entre las diferentes posiciones teóricas. Yo no diría que desaparece el tema del método, pero se va diluyendo, o sea, las posiciones teóricas diversas van planteando el problema del método en su propia exposición sistemática de sus teorías. En Giddens hay criterios metodológicos, los hay, en la medida en que, por ejemplo, plantea la comprensión como un problema como un problema de doble hermenéutica, ¿no? La comprensión en el mundo social. El problema de la comprensión es un problema general, no solo de las ciencias sociales, la primera crítica que hace a Dilthey a toda la tradición alemana, y la segunda, la comprensión, lo que distingue a las ciencias sociales de las ciencias naturales, no es el problema hermenéutico, sino es el problema de la doble hermenéutica, es decir, la comprensión de la comprensión. El mundo social es un mundo ya constituido significativamente, un mundo preinterpretado. Por lo tanto, el problema de la interpretación es el problema de la interpretación, digamos. Y lo que esto supone en términos metodológicos, en términos ontológicos, porque es un planteamiento de entrada ontológico, ahí toma Gadamer, y el giro que en la hermenéutica vendrá en las ciencias sociales por la vía de Gadamer, y se produce un cambio significativo en la relación del método. En el fondo, desde mi punto de vista, y evidentemente estamos hablando de tendencias dominantes, en general en el horizonte de la sociología, como en las ciencias sociales, no han desaparecido casi ninguna tradición. Hay gente que sigue trabajando sus metodologías como se trabajaban en los años 50 y 40. Hay escuelas completas. Una parte, por ejemplo, la Midwest Political Science Association
trabajan como no hubiera pasado nada, ni humo, ni nada, ¿no? En la escuela de Michigan, entonces hacen las mismas cosas, sus investigaciones y todo, como se hacían hace 60 años. Pero digamos que hay una tendencia dominante en donde mucho, incluso no solamente en tradiciones hermenéuticas, sino en tradiciones como la de teoría de sistemas, como la de Luhmann, donde realmente la explicación de la validez de ese conocimiento no aparece como algo que se maneja en doble dimensión, ¿no? Por un lado como producto histórico, por el otro lado como un problema de método que hay que construir, aunque sea intersubjetivamente, pero hay que construir la validez, sino que se maneja como algo que está inserto en el mismo discurso, ¿no? O sea, cuando Luhmann explica la sociología, le explica en términos de teoría de sistemas como una observación de segundo orden, ¿no? Como un producto de una sociedad moderna funcionalmente diferenciada, donde surgen observaciones de segundo orden. El propio Giddens, cuando explica la sociología, le explica como un producto cultural de la propia modernidad. Eso es lo que Casey con la doble hermenéutica. Es un fenómeno cultural en el que la sociología interviene en el mundo social y el mundo social interviene en la sociología. Hay un proceso de ida y vuelta donde la sociología transforma su objeto y su objeto transforma la sociología. Estas interpretaciones y estas consideraciones que hay, que tienen consecuencias metodológicas, son interpretaciones que al final de cuentas diluyen el tema del método en una especie de sociología de la sociología, donde el problema fundamental del fundamento del conocimiento es una autoexplicación sociológica del propio conocimiento que se está produciendo. Y como decía, en posiciones tan diversas como la de Giddens o la de Luhmann, que tienen muy poco que ver en muchas cosas, pero que a la hora de discutir problemas de método y problemas de fundamento, privilegian el problema que planteé al principio, en el primer cuadro, del problema histórico, cómo es un producto que surge en un momento determinado y que se puede explicar gracias a ese mundo, a esa modernidad de la que surge. En realidad, todos ellos son herederos, ya para concluir, y perdón que quedan pendientes muchas cosas, todas ellas son herederas, la sociología, de una lectura de la modernidad, que ya estaba en manos y que ya estaba en contra, desde mi punto de vista. Por eso decía que la sociología está desde el principio, el conocimiento, y siempre hay una reflexión sobre la propia sociología. Y es la idea de que la modernidad es un tipo de sociedad completamente diferente a lo que ha existido en el pasado. Comte lo hace de una manera muy simple, Marx lo hace de una manera más compleja. Marx dice la primera sociedad universal, ¿no? El capitalismo. Y como primera sociedad universal, no es que exista una filosofía de la historia, pero hoy existe un dilema, digámoslo así, histórico sobre el futuro de todos los seres humanos. Antes de la sociedad capitalista moderna, lo que veíamos eran fenómenos particularistas, ¿no? La lucha de clases, la lucha campesinas en Alemania son fenómenos particularistas. La lucha no termina más que en el ámbito particular de la región, del lugar donde se produce la rebelión. En el caso de la sociedad moderna es una sociedad universal que todo lo transforma bajo su forma. Y entonces se vuelve un proceso que además todo se socializa. No hay ya una relación natural, digamos, lo que quiere decir. Y no hay una dependencia particular de cada quien, digamos, en donde un grupo de 5 personas podemos sobrevivir, ¿no? Sino que todos dependemos de todos y nos movemos en una lógica de mercado universalista. Lo mismo dice Luhmann con la visión, su modelo evolutivo de las sociedades segmentarias, las sociedades estratificadas y las sociedades funcionalmente diferenciadas. Lo mismo está en la idea de Weber, de la acción racional como arreglo a fines, como una acción mucho más universal y abstracta. Está en el derecho, en el Estado, en el mercado. Y lo que llama el Estado racional. En todos estos fenómenos, y la misma idea de Parsons,
que tiene mucho Spencer y que tiene mucho de todos ellos, ¿no? Sobre la sociedad moderna y la sociedad liberal moderna. En todos ellos aparecen como sociedades abiertas, universales. El mismo Habermas, al defender su idea de la racionalidad, lo que llama la comprensión abierta del mundo, lo ve como un rendimiento evolutivo que produce esta sociedad cuyas características permiten un nivel de entendimiento racional más universal que en el pasado, incluso permiten un entendimiento racional con formas anteriores. Esta forma de explicar tiene muchas paradojas en la sociología, y quizá una de las características de la sociología es esa doble tensión, ¿no? Entre el problema del método y el problema de su autoexplicación como producto, si el conocimiento aparece como un fenómeno social y por lo tanto como un fenómeno explicar por la propia sociedad. Y aparece esta circularidad. Yo diría que, sin embargo, a pesar de todo esto, y lo que ahora ha sido más moda, yo defendería la idea de que la sociología sigue siendo un discurso de pares. He escuchado a gente muy importante que habla de que la sociología no debía ser un discurso de pares. Si la sociología no es un discurso de pares, como producto histórico, social, institucional, etcétera, que ha desarrollado sus métodos y sus formas de entendimiento de esa realidad como producto de ser un discurso de pares, la verdad es que no tiene sentido la sociología ni las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué pretendemos saber algo más que los demás, ¿no? Que los demás legos saben? ¿Por qué pretendemos que sea un conocimiento que pueda tener algún valor? En eso Giddens y Habermas tienen razón, ¿no? Si yo voy a entrar con el conocimiento lego, pues no me queda más que manejarme en el terreno del conocimiento lego y usar las metáforas y las formas expresivas del conocimiento lego. Si yo de verdad quiero entrar en un entendimiento con estos, con todas estas personas, con mis congéneres, digo, estamos aquí perdiendo el tiempo. Me parece que si algo puede ser interesante es la idea de que la sociología se construya sobre una idea de un discurso de pares. Y creo que la sociología ha generado, y con eso concluyo el título, lo último que aparece ahí en el título, la sociología ha sido capaz de construir sus tradiciones. Y contra lo que mucha gente dice, las sociologías llamadas de síntesis, la de Giddens, la de Bourdieu, la de Habermas, todas ellas, han sido capaces de interpretar tradiciones, lo que en el viejo lenguaje de Kuhn llamarían paradigmas, de interpretarlas y de ponerlas en juego, de discutirlas en sus diferencias y de tratar de producir nuevas interpretaciones. La verdad es que la sociología, a pesar de sus diferentes tradiciones, me parece que es más un cuerpo de conocimiento definido, que tiene sus preocupaciones, sus planteamientos, como lo dije desde la primera también hoja a propósito de cuáles eran los problemas de la sociología y de construcción de su identidad. Y creo que así la sociología ha ido construyendo tradiciones a través de sus problemas de método y a través de sus problemas y sus discusiones de orden teórica. Y quizás a estas alturas del partido, en el siglo XXI, sería absurdo pensar que existe el método o que existe alguna forma de establecer un criterio que funde otros saberes, ¿no? O cualquier saber, ¿no? Es un discurso, el tema del método, el tema de la teoría, es lo que nosotros podemos construir. En eso creo que Popper tenía razón. El conocimiento es tradición. Curiosamente, Gadamer y Popper usan el mismo concepto, siendo tan distantes en muchas otras cosas, ¿no? El conocimiento es tradición. Y lo que se ha construido es una tradición que surge de la modernidad, y una tradición que tiene una característica específica. Y es que, a diferencia del lenguaje de los legos, lo que yo les digo a mis padres, me veo comprometido a demostrárselos con los instrumentos metódicos que nosotros mismos nos hemos ido produciendo. Hay un desdoblamiento del discurso. En cambio, en político jamás hay eso. Imagínense un candidato a la presidencia de la República que dijera, bueno, yo tengo una hipótesis que espero probar, ¿no? Yo sostengo tal cosa, lo someto a su consideración bajo tales y tales criterios, pues perdió la elección. Entonces, los discursos no es que sean valorativamente neutros o no, pero sí tienen formas de construcción y establecen formas de interacción diferentes. Y la sociología es una forma de interacción especializada que se construye en un determinado espacio. Y por lo tanto creo que la metodología sigue siendo fundamental. Gracias.
sería impensable sin la metodología, ¿no? Esa es como la primera frase con la que empezó y que me parece clave frente a lo que se ha discutido estos días. Es decir, es un discurso complejo, ¿no? Y si la sociología es un discurso complejo, hemos visto toda esta semana que la metodología también nos ha llevado por derroteros bastante complejos. Y lo liga curiosamente a la sociología, sí, lo liga, no curiosamente, sino que liga pertinentemente la sociología y a la metodología con el problema de identidad de la disciplina. Es decir, con la construcción de un espacio común superior. Ese me parece que es un primer punto que podríamos marcar. Primer punto que implica una ruptura. Fernando nos habla con la filosofía y con el pasado, cierto, sí cierto, y lo marca como un discurso nuevo. Y yo diría no solo con la filosofía, o bueno, quizás con la filosofía política, incluso precisamente esa distensión, esa separación, ¿no? En términos de buscar un espacio nuevo y distinguirse del Estado, ¿no? Cómo el objeto no es el Estado, de ahí tu distinción con el pacto, ¿no? Cómo la sociedad no puede ser producto del acuerdo de voluntades individuales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para la sociología, ¿no? Sino que lo social, y lo digo así en términos generales, lo social como objeto propio de la sociología, no producto de las decisiones individuales y voluntades individuales, sino como producto de procesos sociales. Todo ese movimiento que se da, ¿no? Yo creo que permite el surgimiento de la sociología y va a permitir también la construcción de métodos propios. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque yo creo que todo sociólogo sabe que uno de los principios de la sociología es no reducir lo social a lo individual, no reducir los procesos sociales a problemas de pactos entre individuos. Entonces yo creo que esa es una, digamos, como segunda cuestión derivada del problema fundacional de la disciplina ligados a sus problemas. La tercera cuestión que me parece importante también en este inicio es la paradoja que tú planteas. La sociología como resultado, digamos, como hija de la Ilustración y como hija desencantada de la Ilustración. En general siempre se ha ligado a nuestra disciplina como un discurso ilustrado, ¿no? Precisamente por apostar a la razón, y no a cualquier razón, a la razón científica. Porque eso sí, no siempre se dice, no, a la razón, no, esa es la razón científica la apuesta, ¿no? Pero también como hija desencantada de la Ilustración, ¿no? Ese desencanto frente a las promesas, tú lo dices muy bien, no cumplidas de la modernidad. Y esto nos liga a una cuestión que llega hasta nuestros días también, con estos pensadores, sociólogos, bueno, no pensadores, con estos sociólogos también, que distinguen a una primera de una segunda modernidad. Cuando se habla de las promesas no cumplidas de la modernidad, se habla de la post, ¿no? Y toda esta discusión que hay entre primera y segunda modernidad, y también del nuevo desencantamiento del mundo, como si no lo hubiera ya dicho el propio Weber, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, la jaula de hierro, la anomia, yo hoy diría el riesgo, ¿no? Beck, ¿no? Toda esta tradición, ¿no? Primera y segunda modernidad, ¿no? Es Beck, no solo Beck, ¿no? Pero toda esta serie de cuestiones, ¿no? Que nos llegan hoy, como si el surgimiento de la sociología no hubiera también nacido de ese desencanto, ¿no? Parece, ¿no? Digamos, ¿no? Tú hablabas, ¿no? De cómo el modelo de la filosofía de la ciencia y toda esta nueva idea de trans, multi, y ciencia unificada y demás se está presentando hoy, cuando también se presentó en los inicios de la disciplina, ¿no? Entonces parecería que son, la cosa que se presentan con nuevas caras, pero son problemas que nos han ido acompañando desde el surgimiento de la disciplina, ¿no? Entonces esta también paradoja, ¿no? De la sociología, apuesta a la razón de la ciencia, de la razón a la ciencia, pero también está desencantada. Entonces esa sería otra cuestión que me parece interesante marcar.
Dijiste que no te querías meter, pero yo me voy a meter. Porque es un problema que también lo vi todo en esta semana y quizás ya no lo voy a decir en mi segunda intervención cuando acabe esta mesa, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, el problema es la aprehensión de la realidad. ¿La? Aprehensión de la realidad. Que dijiste, no me voy a meter, y pasaste rápido y se pasó rápido la imagen, ¿no? Y creo que es un problema que ha estado toda la semana. ¿Qué queremos decir cuando decimos aprender la realidad? ¿Realmente se puede aprender la realidad? Yo corregí. Ah, tú corregiste. Pero yo creo que es una cosa que ha estado toda la semana en muchas de las ponencias. Y me voy a ir a ver, porque creo que va más allá de si se aprende la realidad como sistema, como estructura, como organismo, yo creo que va más allá. Y me voy un poco a rescatar a Weber en un primer nivel. Y creo que hoy también lo decía, no me acuerdo si Martín, que está por ahí, o inclusive el propio profesor Semmelman también, pero creo que ha estado presente. ¿Qué queremos decir cuando decimos que aprendemos la realidad? ¿Se puede aprender la realidad? Yo creo que no. ¿Sí? Construimos una representación de la realidad, pero aprenderla, no lo sé. Pero me quiero ir a otra cosa, porque eso tiene que ver con cuestiones que luego van a venir de las concepciones y distinciones entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, los intereses cognitivos. Todo el tiempo estamos siempre distinguiendo entre ciencias naturales y ciencias sociales. Que si nosotros somos ciencias histórico-culturales y las otras son ciencias naturales. Y yo creo que de repente nos parecemos mucho en muchas cosas. Sobre todo que predicen menos de lo que dicen. Unas predicen menos que lo que dicen, pero sí les achacamos cosas que yo creo que no son, ¿no? Siguiendo a Kant, sí. Creo que hay intereses cognitivos. Más, ¿no? Creo que hay intereses cognitivos. Y cuando hablamos de aprender la realidad, nos enfrentamos a intereses cognitivos, tanto en unas como en otras. Y no veo entonces hay distinciones ontológicas, o la distinción ontológica la pongo en una segunda parte, en un segundo nivel. En tanto objeto de conocimiento, yo creo que las dos nos plantean los mismos problemas. En tanto fenómenos, siguiendo el lenguaje kantiano, todos son objetos puestos para conocer. Tanto la estrella como proceso social son objetos puestos por el sujeto cognoscente. Aquí se ha dicho el sujeto epistémico, ¿no? Tiene un interés cognitivo por un objeto, sea natural o social. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya diferencia entre una ciencia u otros. Son siempre objetos. La realidad que queremos aprender, la aprendemos a partir de intereses cognitivos. Yo ahí no veo problema en el nivel epistémico. La diferencia yo la encuentro en el nivel metodológico. Y mis amigos metodólogos de esta semana pueden traerlo a discusión. Pero yo creo que el problema no está en el nivel epistémico, en términos del sujeto que quiere conocer a un objeto. Creo que está a nivel metódico la diferencia. ¿Sí? Las preguntas que se hacen, creo que por ahí puedo entrar. ¿Y por qué lo digo? También porque se hacía una diferencia paso a la diferencia entre los juicios de hecho y los juicios de valor. Durkheim y Weber los han planteado, no solamente lo encontramos en Weber, la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. Durkheim hace una diferencia entre juicios, él dice juicios de realidad, si mal no me acuerdo,
refiriéndose a los juicios de hecho, y juicios de entendimiento, refiriéndose a los juicios de valor. Y los dos plantean, sí, la ciencia no funda la política, ni la política funda a la ciencia. Y en las ciencias naturales también podemos hacer esa distinción. Ya Popper también nos habló de la distinción entre, no habla con estos términos de juicios de hecho y juicios de valor, pero Popper también nos habla que la ciencia pura, sin pasión no marcha. ¿Sí? Entonces estoy dando la liga mucho, pero bueno. Pues quizás la estoy estirando mucho, pero quiero decir que en la ciencia también intervienen esos juicios previos que llevan a selección de intereses cognitivos en el objeto de investigación. Y no solamente te la lanzo a ti, la estoy lanzando a todos los que llevamos juntos esta semana. Por eso yo digo que ¿dónde están las diferencias? Porque de repente parece que los objetos de la ciencia natural no presentan problemas. Y ellos lo presentan. Y muchísimos. ¿Sí? Los intereses cognitivos que están detrás del sujeto epistémico en el objeto natural también traen un montón de problemas que al final decimos, no, con ellos no pasa nada. Y yo creo que también pasa. Entonces, ¿dónde estará la diferencia? También hay juicios de hecho y juicios de valor, creo yo, en el objeto natural. ¿Sí? Hay ideología, hay valores. Y estaría yo de acuerdo con Weber y con Durkheim. Los juicios de valor, en términos generales, las ideologías, las posturas, son condición de posibilidad de conocimiento. ¿Los qué, perdón? Juicios de valor son condición de posibilidad del conocimiento, en unas y en otras, pero no condición de validez. La validez pasa, y eso sí lo has rescatado Fabián tú, y también lo rescata Popper, las condiciones de validez en el conocimiento son derivados o se fundamentan en acuerdos intersubjetivos, ¿no? Acuerdos de las comunidades científicas, tanto en ciencias naturales como en las ciencias sociales. ¿Sí? Creo que en ambos lados, todo esa gama, todo ese espacio, se da por igual en ciencias naturales que en ciencias sociales. Luego habrá otro nivel, el de la doble hermenéutica, que sí pasa en nuestras disciplinas, que no pasa en las ciencias naturales, ¿no? El objeto natural, para decirlo de alguna forma, no habla, ¿no? Para decirlo de la forma más sencilla y más burda, ¿no? Habría que ver, pero bueno. Entonces, esas cuestiones me parece que podrían ser puntos de discusión, no solo contigo, Fer, sino también con todos los colegas que hemos estado compartiendo estas cuestiones esta semana. Es interesante la cuestión que tú planteas, a mí me parece interesante, nunca yo lo había visto así en términos de la distinción entre una, digamos, una sociología mucho más académica, o no sé cómo decirlo, ¿sí? Académico, profesionalizante, en todo el siglo XX, mientras que el siglo XIX, el conocimiento mucho más ligado, digamos, a la praxis, a la política, ¿no? En el siglo XIX. No, lo digo honestamente, nunca lo había pensado así, de alguna forma yo me acuerdo, digamos, entiendo la separación de juicios de hecho y juicios de valor, pero Durkheim siempre nos dice que esta separación entre unos y otros no es para no tener una intervención práctica en la realidad, sino precisamente para separarlos, para poder después tener toda una intervención en lo que a él le interesaba, la Tercera República, ¿no? Y creo que Weber también caminaba por ahí, y Marx lo mismo, digamos, yo creo que los tres autores, quizás Weber sea el que caminaba de un lado más, por un camino más diferente, ¿no? Pero yo veo a Marx y a Durkheim plenamente convencidos, y Comte, ¿no? Ver para prever e intervenir en lo real, ¿no? Entonces, sí hay una dimensión muy política en la cuestión de ellos, pero también los veo muy ligados a la fundación de la sociología también como disciplina académica, que tú ahora me sorprendes con esta idea de que es hasta el siglo XX donde se institucionaliza mucho más
la sociología en su nivel de sociología profesional mucho más desligada o desencantada también en términos, creo que no es el que lo plantea, la sociología mucho más desencantada en términos de su intervención en la realidad. En alguna época lo hizo, pero Luhmann sí piensa también que sí, yo ahí está. Nadie piensa que nada está ahí. No, pero en términos de su dimensión política y de su intervención, sí, pero es muy distinto su intervención, vamos a decirlo así, en términos de políticas públicas, su intervención en términos de la transformación de la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? De cómo interviene en el horizonte del presente, anticipando lo que podríamos decir futuros, ¿no? Y yo creo que hasta ahí llegaría yo hoy, en este momento. Son las cuestiones que... Porque la multitransdisciplinaridad no es nueva, ¿no? Tú lo has dicho bien, los inicios de la sociología lo planteó, el Círculo de Viena y... O sea, en los años 20. En los años 20. Digo, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX se planteó, ¿no? Hoy parece también una cuestión nueva hablar de ciencia unificada, multitrans y todo esto que también acaba sin poderse definir, pero creo que eso no son cosas nuevas, o habría que preguntar qué es lo nuevo hoy cuando se plantea la necesidad de transmulti interdisciplina, ¿no? ¿Qué sería lo nuevo hoy a diferencia de lo que se ha planteado antes, ¿no? Yo solamente quisiera decir eso. Y también quisiera decir otra cosa, que parecería ser que la sociología también está muy fragmentada en tradiciones. No es tan unitaria tampoco, ¿no? De repente creemos que mi tradición es la sociología y no es la sociología, es mi tradición, ¿no? Parecería ser que la sociología mexicana es la sociología y resulta que no. Es la sociología que ni siquiera se hace en México, se hace en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y desconocemos mucho la sociología que se hace en Alemania, o ahora que han estado nuestros colegas de Colombia, de Argentina. Hay muchas cosas que tenemos en común, pero yo creo que hay muchas cosas que no tenemos en común y hablamos como si fuera también lo mismo, ¿no? Nos desconocemos mucho lo que hacemos unos con respecto a los otros. Así que para empezar por lo primero, bueno, yo corregí precisamente porque me di cuenta que esto se prestaba para... Lo usé como algo metafórico, lo de aprehensión de la realidad, porque sin duda uno de los grandes temas, y no solo la sociología, pero la sociología tiene su especificidad, es eso de aprender la realidad. Y lo planteé así porque mi intención era simplemente decir, digamos, el gran giro que la sociología hace en el siglo XIX, o que la sociología hace con otras ciencias sociales en el siglo XIX, es para romper con la filosofía, es decir, hay que mirar a la realidad, y la validez del conocimiento está fundada en la realidad, no en antropologías, no en otro tipo de visiones del mundo, no en discusiones sobre lo que son los seres humanos, lo que es la justicia, lo que es todas estas cosas en abstracto, ¿no? Por eso lo dije, pero digo, no sé, pero yo creo que en el siglo XXI nadie puede creer que pueda haber una teoría que aprenda la realidad, ¿no? Me parece. Y lo digo de una manera muy simple y sencilla. Yo a veces a mis alumnos les cuento esto. Ustedes se imaginen un astrónomo que ve un meteorito que está allí por la periferia del sistema solar y ve que se empieza a mover y lo va estudiando por un buen tiempo y mide la trayectoria y mide el tiempo que va a llegar a la Tierra, si va a pasar cerca de la Tierra, a qué distancia, y más o menos lo hace con bastante eficacia y nos dice, pues ese meteorito que el astrónomo se llama Pedro Sánchez y le pone su nombre, ¿no? El meteorito de Pedro Sánchez va a pasar a tal distancia de la Tierra en el 2125. Pues es impresionante, ¿no? O sea, más de 100 años en el tiempo. Cuando pase, Pedro Sánchez no va a saber si pasó o no pasó su meteorito. Pero supongamos que lo tiene bien medido y que sí va a pasar. Si al mismo Pedro Sánchez le preguntamos, ¿y la Tierra va a seguir existiendo en el 2025? Pedro Sánchez no nos puede responder. Eso es lo que decía Hegel cuando decía que solo el todo tiene sentido propio realidad. Una cosa es
la realidad como todo. Y otra cosa es la ciencia y el conocimiento como abstracción. Cuando alguien en realidad está haciendo eso, está haciendo una abstracción, está haciendo una observación y hace una medición. Pero si nosotros queremos saber si la Tierra va a seguir existiendo en el 2125 o antes, en el 2050, tendríamos que considerar cosas que ni siquiera sabemos. Tendríamos que considerar incluso la posibilidad de que los propios seres humanos hagan una superbomba atómica y de repente enloquezcan y la vuelen. O sea, tenemos que considerar de todo. Eso no existe, ni es posible. Eso es una mitología del siglo XIX. O de antes. Pero que todavía en el siglo XIX se seguía diciendo, ¿no? Medir el tiempo que iba a durar la Tierra y cosas por el estilo. Pero eso no se puede. Entonces el conocimiento es una abstracción, por supuesto. Y cuando dije que era el problema de la disputa por la realidad, es porque, sobre todo después de Hume, y por eso lo del instrumentalismo como concepto, el problema de aprender la realidad es un problema de generar, ¿con qué criterios, digamos? ¿Con qué coordenadas? Por eso el término instrumentalismo me gusta más que todos los demás conceptos ideologizados. ¿Por qué? Porque la idea es decir, yo no sé cómo es la realidad, y a lo mejor no puedo decir cómo es la realidad. Lo que yo puedo es ver cómo manejar esos objetos o esos mundos y a través de esas abstracciones establecer estimaciones, establecer relaciones y poder de alguna manera establecer explicaciones. ¿Con qué? Pues con instrumentos. No es un problema, es un problema, como bien lo decía Comte, es un problema fenoménico. La causalidad, como lo decía yo, es un problema de experiencia. Entonces es un problema de cómo yo observo y veo que tal cosa produce tal cosa. Lo demás no sé, por eso Hume decía, pues tengo que partir de un supuesto de regularidad, un problema ontológico que me desborda. No puedo, me desborda hablar de cómo es toda la realidad y si siempre se va a comportar de la misma manera. Lo que yo puedo es generar esto. Frente a esto hay posiciones realistas, pero no caen en un realismo ingenuo, digo, una cosa así, donde creen que puedes aprender el mundo tal cual y todas estas cosas. Una posición realista me parece como la de Marx y que me gustan más que las posiciones instrumentalistas. Es una posición que lo que dice es que al final de cuentas hay una relación de causa entre el sujeto y el mundo, social y natural. Y que el sujeto no es nada más, porque esto es muy importante. Quizá lo interesante de una posición realista es que está mejor preparada para no caer en posiciones antropológicas, en tus intereses cognitivos que no comparto para nada, porque esos son sujetos trascendentales a la larga. Si hay eso, y eso define a la física, es el mismo problema trascendental, por eso Habermas lo abandonó. Y en realidad no era de Kant, los intereses era de Brentano, que efectivamente era una vertiente neocantista. Pero por eso Habermas, cuando en los años 60 Habermas habla de intereses cognitivos, dice, bueno, son cuasi trascendentales, ¿no? Es como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Pues, o tiene agua o no tiene agua. O sea, el problema de los intereses cognitivos, si entiendo qué es lo que quieres decir, en ese sentido, pues nuevamente caemos en el problema de la trascendentalidad. Si lo único que quieres decir es más en una vertiente postmangeniana, de que pues, cada quien tiene sus intereses y sobre eso su vocación, entonces no importa el sujeto, y el sujeto no es el elemento constituyente de la realidad, ni la realidad es el elemento constituyente del sujeto. Esas posiciones realistas me parecen más interesantes. Los elementos que al sujeto le permiten actuar en el mundo también están en el mundo, no son solamente construcciones. Por eso hablé de la aprehensión de la realidad. En eso estaba pensando, es decir, la sociología, si hacemos una historia de la sociología y vemos sus diferentes discusiones metódicas, yo diría que el gran problema era aprender ese problema concreto del sujeto, porque ni el sujeto son a priori, ni sus cualidades mentales, aunque a veces todos falláramos y la gente fallara y terminara hablando al final de cuentas de un sujeto constituyente, a veces, digamos, tras bambalinas. Pero lo cierto es que la gran discusión era eso, tanto en posiciones instrumentalistas como en posiciones realistas, ¿no? Yo tengo que entender no el sujeto en abstracto, ¿no? El Robinson de Marx, ¿no? O el modelo abstracto de acción social de Max Weber que nos convierte en cyborgs, ¿no? O en robots, ¿no? Yo me pongo un fin, llego aquí, doy mi plática, me lo quito y entonces después me pongo otro cassette y me voy para la dirección y entonces atiendo otra cosa, ¿no? La acción es un complejo
la acción social. Y por lo tanto es un complejo en el que realmente estamos interactuando constantemente con el mundo. Y al actuar constantemente con el mundo, estamos construyendo nuestros propios objetivos. El problema de esas teorías, que a mí me parecen interesantes, es que no logran explicar a veces el alcance de las acciones sociales modernas, que a veces trascienden contextos específicos. Pero yo creo que se podría resolver entendiendo los procesos estructurales, de institucionalización, etcétera, desde una perspectiva de la acción social que contemple el mundo y la realidad como algo constituyente de la misma acción. Pero por eso no hablo de esto y por eso pues lo manejo, lo puse como metáfora. Ese es el gran debate, es uno de los elementos que le da identidad a la sociología, que cómo entiendo la realidad, que cómo la mido, que cómo la veo, que cómo la explico, que cómo le doy cuenta de eso. Y además no hay razón para pensar que tiene que acabar ese debate, pues es parte de su desarrollo y evolución. Es un tema que permanentemente está en proceso de revisión. Pero, bueno, por eso digo esto. No, ahí no me gustó mucho cuando dices, no que en el individuo, sí hubo posiciones como la de Comte, donde el sujeto no existía, como la de Luhmann, aunque aquí hay que tener cuidado, porque Luhmann nunca dijo que los sujetos no existen. Yo he escuchado gente que dice, Luhmann dice que los sujetos no existen. No, dice que los sujetos son un sistema y la sociedad es otro sistema, o los sistemas sociales es otro sistema. Son dos sistemas, y habla de acoplamiento estructural, y habla de una serie de cosas, pero son sistemas separados. Y lo que está diciendo es que para que se pueda operar socialmente no se puede hacerlo simplemente desde el sujeto. Y no hay ninguna explicación. Está criticando a Schutz, a los fenomenólogos y a todos ellos, y a Habermas y a todos los interaccionistas y todo lo que está ahí. Lo está criticando, diciendo nunca se va a poder lograr desde la interacción explicar la complejidad de los sistemas sociales modernos. Se necesita entender los sistemas sociales modernos. Es una idea bastante persuasiva. Bueno, pero sí creo que el sujeto hay que tener cuidado. Nuevamente, regreso a esto de lo concreto. La sociología no cree que el sujeto es un a priori, por eso es que un a priori, ni sus cualidades mentales, su conciencia trascendental, lo que ustedes quieran llamar. Pero sí cree, pero sí sí hay sujetos, y sí hay sujetos que manipulan, en la mayoría de los sociólogos, fuera de algunos como Comte por un lado, como Luhmann por el otro, algo. Pero en general sí hay sujetos. El problema es que es una relación compleja y es una palabra que a veces ya no sé si se usa, concreta, ¿no? No puede uno partir en abstracto de modelos ideales de sujeto. Bueno, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo con que, y eso pues lo dijeron muchos, pues, la verdad es que ya no tiene mucho que... Cuando salían los posmodernos les tundieron por todos lados, porque dijeron, mira, todo lo que dices primero te estás confundiendo. Yo así hice una muy buena crítica, que es la menos conocida, porque dijo, todo eso que están diciendo son las teorías de la modernización de después de la Segunda Guerra Mundial. Ninguna sociología creyó así en la razón y en la ciencia, y creyó que la modernidad era un mundo idílico. Al contrario, efectivamente. Y por eso tiendo a enfatizar esa parte, tienes razón, como para decir, perdón, pero ni Durkheim ni nada, ninguno de ellos creía que la modernidad era un mundo ideal y era el Edén. O sea, al contrario. Lo veían, y además esa era una de las ideas de por qué la sociología era importante para ver si podía entrarle a ese tipo de dilemas y ver cómo los podía resolver. O sea, yo en eso también creo que ningún sociólogo ha pensado que la sociología es nada más para contemplarlo, ¿no? Incluso cuando se burlan de Adorno, Lukács, se dice ese gran hotel de lujo a la orilla del abismo, ¿no? Y es meramente contemplativo, lo dice más de mala leche. O sea, en realidad Adorno pensaba que, aunque fuera desde su cubículo, pero su crítica iba a servir de algo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que todos piensan que hacen sociología porque piensan que algo va a hacer, ¿no? Bueno, lo de la transmulti estoy de acuerdo, pero aguas, o sea, el tema de la transdisciplina, a veces se confunden dos cosas diferentes. La idea de una sola ciencia social, que tiene además una herencia marxista, pero también en Comte, con la idea de la intertrans y multidisciplina. Sería un poco absurdo pensar que Comte o Marx pensaran en la trans interdisciplina porque todavía no estaban bien formadas las disciplinas. La diferenciación de las ciencias sociales ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, y además es una herencia, como dije antes, del tema alemán del conocimiento por el conocimiento, del saber por el saber. Hay muchas cosas que podríamos discutir y que aquí obviamente quedaron pendientes, pero sobre el problema del método, por qué el método era importante para darle autonomía a sus saberes, la idea de que el discurso ponía al objeto, el objeto ponía al discurso como una cuestión fundamental, y en la cual el tema del método era fundamental para
entronización de la sociología a la academia, pero igual que de la ciencia política, igual que de la anatomía. Era un tema que se generalizaba en una época en que empezaron a surgir y diferenciarse todos esos saberes. Y bueno, esto, bueno, ya te dije lo de Brentano y Husserl. O sea, yo creo que la idea del sujeto, cuando se habla de estos sujetos, estas cosas, no se va ni siquiera más allá de Kant, y a veces hasta es mejor Kant, desde mi punto de vista, ¿no? Si vamos a quedarnos en eso, en el sujeto constituyente y en el sujeto no sé qué, pues creo que la verdad es que no estamos avanzando mucho en el terreno de la metafísica, ¿no? Estamos igual, y bueno, se vale también trabajar para quien quiera, y se vale la religión, y se vale todo eso, y cada quien escoge lo que quiere, ¿no? Pero creo que eso no, creo que eso evidentemente nos regresa al siglo XIX, lo digo con todo respeto. Distinciones naturales y sociedad, ¿dónde está la distinción? Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Sin duda, un tema que es importante es el tema de la discusión de cómo, digamos, si yo le digo a un árbol, ¿tú qué eres? ¿No? ¿Eres pirul o eres pino? ¿No? Y entonces un pirul se siente pino. Digo, no, pues yo me siento pino, aunque parezco pirul. Pues la verdad, no sé si un biólogo va a cambiar su clasificación y va a decir, ay, no, pues este se siente pirul. O lo manda con un psiquiatra porque tiene crisis de identidad. Pero cuando alguien dice, yo no soy mexicano, yo soy yaqui, eso es muy importante, aunque esté en territorio mexicano. Y acá diría, no, pero la Constitución dice que tú eres ciudadano mexicano, no sé qué tanto. Él se siente yaqui. Para él no tiene sentido la palabra ciudadano mexicano. Y que nosotros queramos imponerle esa concepción cultural es una arbitrariedad de nuestra parte. Entonces, claro, hay una diferencia fundamental entre ciencias sociales y ciencias naturales. Y yo sí creo que esa es una diferencia clara, porque sí es importante, sobre todo cuando vamos a hablar de derechos humanos, identidades, etc. Es muy importante que nosotros tengamos que reconocer eso. Es fundamental, ¿no? Y no salimos ahí, ¿no? Pues de acuerdo a la geografía y de acuerdo al atlas de no sé quién, y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice. Eso no importa. El sujeto tiene una identidad y una forma de ver el mundo que es diferente, y así se constituye. Y un sociólogo, si no toma en serio eso, en realidad, y un antropólogo, pues no está haciendo nada. Ahora, ¿cómo? Ah, perdón. Yo sí creo, y a lo mejor soy único en eso, ¿no? No quiero decir eso así como me decía mi madre, que era única, soy único, sino quiero decirlo en el sentido de que a lo mejor sí estoy perdido, ¿no? O sea, pero yo sí creo que ha habido mucho mito en eso de las diferentes tradiciones. Estoy de acuerdo contigo, a veces no nos hablamos, pero eso es inconmensurable. Yo no creo en eso, ¿no? Yo no creo que sea inconmensurable. Y pongo un ejemplo. Giddens, Habermas, Bourdieu se metieron a tradiciones que la ortodoxia marxista, por ejemplo, cuando Habermas hablaba más en un lenguaje marxista y todo, pues se metió con Brentano, se metió con media humanidad, ¿no? Después con Apple y con no sé qué tantas cosas, y la filosofía, bueno, y con la hermenéutica, y hizo sus teorías y sus síntesis, o sea, no, y pudo dialogar y fue consecuente. Giddens dialogó con los etnometodólogos y lo tomaron muy en serio y dialogó. O sea, eso de que la sociología, que sus tradiciones son fronteras infranqueables las unas con las otras, yo creo que eso fue parte de un discurso. Desde mi punto de vista, ahí se mezclaron cosas. Cuando Kuhn dice que la ciencia tiene que tener un solo paradigma, una sola teoría, lo que está diciendo Kuhn es una cosa muy importante, pero que no necesariamente supone una sola teoría desde mi punto de vista. Lo que está diciendo Kuhn es, dado que no hay otra cosa que nos defina nuestro objeto de conocimiento más que el paradigma, lo que después definió como matriz disciplinar, pues evidentemente tiene que haber un consenso paradigmático. Si yo entiendo por masa una cosa y tú entiendes por masa otra cosa, pues a lo mejor ni siquiera estamos haciendo física, ¿no? A lo mejor tú haces física y yo soy tortillero, o sea, ya hablo de masa por otras razones. Entonces, la verdad es que el concepto tiene que tener un consenso.
y cómo lo hacemos y lo manejamos. Por eso hablaba del consenso paradigmático. Por eso yo insisto en esto. La idea de que haya un consenso paradigmático supone que tengamos que tener los mismos conceptos. No estoy seguro. Nosotros en esta facultad somos casi una misma idea. Sin embargo, usamos lenguajes, ideas y posiciones políticas diferentes y todas estas cosas. Y la verdad es que cualquier antropólogo, si fuera un antropólogo marciano, diría, esta es la idea de la Facultad de Ciencias Políticas. Se comparte una serie de cosas, se comportan de la misma manera, o sea, compartirían una misma cultura. Y sin embargo, no tenemos consensos en todo. Allí yo creo que Kuhn trató de resolver un problema, pero no estoy seguro si lo resolvió de la mejor manera, y no sé si su solución era de la mejor manera. Pero yo sí defiendo, y siempre he oído eso de que todo el mundo no está de acuerdo, por eso digo que a lo mejor soy el único que anda haciendo estas cosas y defendiendo. Pero yo sí creo que en la sociología hay una tradición, o una serie de tradiciones que se comparten, que caminan en paralelo. Hay una visión de la sociedad que es distinta a la economía, que es distinta a la filosofía política, que es distinta a otras tradiciones, y que tiene diferencias teóricas, diferencias conceptuales. Pero yo sí defiendo la idea de que el diálogo es más fuerte y más intenso de lo que muchas veces. Y hoy en día más. O sea, con esto de las metodologías. Juan decía una cosa, no sé si lo estoy distorsionando, pero cuando hablaba de su encuesta y todas esas cosas, cómo veía que estaban mezclándose las metodologías, ¿no? No sé si te entendí bien sobre esto, ¿no? O sea, esto es prueba de que no es cierto que sean inconmensurables y que cada quien se maneje en universos separados. A veces no nos escuchamos, eso puede ser, a veces no nos conocemos, eso puede ser, pero creo que si nos ponemos a dialogar y a discutir, creo que se puede llegar a consensos sobre determinados campos y saber que estamos haciendo sociología, aunque lo hagamos de manera diferente. Entonces, bueno, yo pienso eso. Creo que, no sé si estoy abordando todo lo que dijiste, pero bueno. Bueno.